hablar sobre unas estructuras, ¿verdad?, que se encuentran en la profundidad de los hemisferios cerebrales, que corresponden a los núcleos basales. También conocidos como ganglios basales, pero esta terminología ya está en desuso. Estos núcleos basales, ¿verdad?, que corresponden a unos grupos que anatómicamente están agrupados allí en la totalidad de ambos hemisferios cerebrales y que corresponden a caudado y glutamen y globo pálido. Estos tres constituyen los núcleos basales. Sin embargo, vamos a escuchar, digamos, otras estructuras que funcionalmente están aliados a estos núcleos basales, pero que no corresponden o no están en esa localización. Pero que sin ellos, realmente estas estructuras no funcionarían de tal forma. Y estos son el núcleo subtalámico, que se va a encontrar pues a nivel encefálico, pero que embrionariamente no corresponde al encéfalo, al prosencéfalo, sino al mesencéfalo. Y la sustancia negra que se encuentra a nivel también mesencefálico, pero que estructuralmente el núcleo subtalámico va a formar parte del encéfalo y se encuentra localizado por debajo del tálamo. Entonces tenemos todas estas agrupaciones, tres estructuras que anatómicamente están unidas, ¿verdad?, están allí, digamos, formando todo este grupo anatómicamente, pero hay dos estructuras que están distantes, pero que trabajan con este otro grupo de estructuras, ¿okay?, que no están ubicados en los hemisferios cerebrales. Estas estructuras, este es un corte sagital, ¿verdad?, en donde podemos ver a estas estructuras que corresponden, que están dentro de ese grupo de núcleos de la base, que son el núcleo caudado, con sus diferentes porciones, los núcleos putamen y globo pálido, ¿verdad?, y los que están fuera de los hemisferios cerebrales, que corresponden al núcleo subtalámico por debajo del tálamo, y la sustancia negra, que corresponde pues que está por detrás de esos pedúnculos frontales a nivel mesencefálico, de la porción anterior. Pues bien, estos van a tener algunas denominaciones. Se denomina cuerpo estriado a todos estos núcleos que anatómicamente están en la profundidad de los hemisferios cerebrales, es decir, a caudado, a putamen y globo pálido. Neoestriado es una denominación que se ha dado pues al núcleo caudado y al núcleo putamen. Caudado y putamen, neoestriado. Cuerpo estriado es la totalidad de los tres grupos de núcleos. Muy bien. El núcleo caudado, que a continuación vamos a ver, es un núcleo que tiene una forma C, más o menos, y que consta de tres porciones. Una porción que es la porción que es la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿verdad? La cabeza, el cuerpo y la cola, con estos colores, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola, y esto empieza a formar parte de la pared del ventrículo lateral, se extiende hacia la parte posterior, ¿verdad?, y va a terminar en el lóbulo temporal desde anterior, desde el lóbulo frontal, en forma de C, en forma de arco, ¿verdad?, y va a terminar en el lóbulo temporal ahí frente a un núcleo, que no corresponde a los núcleos de la base, sino que se lo toma de referencia porque la cola del caudado va a estar allí, al frente de un núcleo muy importante, el núcleo amigdalino. Pero este no corresponde, bueno, insisto, a los núcleos basales, porque el núcleo amigdalino va a formar parte de un sistema muy antiguo de los hemisferios cerebrales, que es el sistema límbico. Entonces no forma parte de este sistema. Entonces, aquí vamos a ver las relaciones que tiene el caudado. Miren ustedes, la superficie, este núcleo caudado que está en verde, tenemos que la superficie lateral va a estar una estructura que posteriormente ya la vamos a ver y que corresponde a la cápsula interna.
esta estructura que tiene una forma de una V o de un W. Entonces, lateralmente al núcleo caudado está la cápsula interna. En la superficie medial está formando parte de esa pared, ¿verdad?, lateral del ventrículo lateral. Y en la parte posterior de este núcleo caudado vamos a encontrar esta gran estructura diencefálica que es el tálamo. Muy bien, el núcleo lenticular. El núcleo lenticular es un núcleo que está un poco por fuera del núcleo caudado. No están separados, más bien están unidos, por eso se llaman neoestriados, por unas estrías que unen de sustancia gris, que une el caudado con el lenticular, con el putamo. Núcleo caudado con putamo. Este conjunto de núcleos que están separados con el caudado por la cápsula interna, están formados realmente por dos grupos de núcleos. Un núcleo más externo, que es el núcleo putámico, y un núcleo más interno, que son los globos pálidos, de los cuales tenemos un globo pálido externo más hacia afuera y un globo pálido interno más hacia adentro. Algunos autores lo denominan globo pálido lateral o globo pálido medial. En inglés lo denominan así. Pues bien, este tiene una forma de cono, más o menos como una forma cónica, cuya base realmente está ubicado en el núcleo putámico. El conjunto de estos dos núcleos, estas dos agrupaciones, se denomina núcleo lenticular. ¿Ya? Entonces, tenemos que los límites del núcleo lenticular son, en la parte medial es la cápsula interna y en la parte lateral viene una estructura de sustancia blanca que se denomina cápsula externa. La cápsula externa. Luego de aquí, la cápsula externa. ¿Y la cápsula interna también es sustancia blanca? La cápsula interna es esta. Son fibras de sustancia blanca, fibras de producción de sustancia blanca. Pues bien, vemos aquí una tomografía con diferentes cortes axiales y cortes coronales, donde nos evidencian los que están pintaditos, es el núcleo caudado, con su relación muy cercana al ventrículo lateral, ustedes, muy cercana al ventrículo lateral, los núcleos caudales. También vamos a ver acá también el corte sagital, axial y un corte coronal, en donde se está, digamos, pintado, ¿verdad?, el núcleo lenticular, el núcleo putámico, el núcleo putámico. El núcleo putámico, que junto con los otros núcleos que ya vamos a ver, pues forma el núcleo lenticular. Un corte coronal, miren ustedes cómo es la ubicación, y un corte axial. Y por último tenemos la otra parte de los otros núcleos que forman ese gran núcleo lenticular, que son los globos pálidos. Estos globos pálidos, que más bien miren ustedes en una tomografía, no están tan hipodensos, tan oscuritos como en los globos pálidos, como el caudado y el putámico. Los globos pálidos son así, más pálidos, porque están muy mielinizados, tienen mucha mielina, por eso pues tienen esa densidad a nivel, digamos, en esta imagen tomográfica. Pues, los núcleos subtalámicos que están allí en continuación, entre tálamo y mesencéfalo, que es una continuación, ellos son los que separan un poco, y están ubicados ahí casi a ambos lados, un núcleo subtalámico, uno a cada lado, hay todos estos son pares, pues van a estar aquí, más o menos a esta distancia de los núcleos cerebrales, del mesencéfalo. Por encima están los núcleos subtalámicos, un corte sagital, coronal, y miren ustedes en el cuerpo facial. La sustancia negra, como ya nosotros la hemos visto, está por detrás, como ya habíamos
Entonces, aquí tenemos pues en conjunto un corte axial en la parte medial de los núcleos basales y aquí vemos pues el núcleo caudal que se encuentra formando parte de la pared lateral de los ventrículos. Muy bien, están muy unidos, acá yo no sé si ustedes podemos verlos como unas, digamos, extensiones de la cabeza del caudado que se va a juntar, son extensiones de sustancia gris, estos núcleos, que se van a juntar junto con quién, con el putamen, formando esas estrías, por eso se denominan estriados, por lo general, porque son las neuronas estriadas, que tienen muchas espinas, por eso se tienen esa denominación. Pues acá vamos a encontrar, miren, el otro grupo, están separados uno con otro por la cápsula interna. Y a través de la cápsula interna, de este compacto de sustancia blanca, de fibras, de proyección, de tanto ascendentes como descendentes, atraviesan estas extensiones de sustancia gris, dándole esta forma estriada. Se encuentra el otro grupo de núcleos hemisféricos, que son en su conjunto el núcleo lenticular, formado por dos pares de núcleos, putamen y lobo pálido. Muy bien, por fuera del núcleo putamen vamos a encontrar estas tres estructuras. O sea, este complejo lenticular está muy cercano de una corteza, que es el de la ínsula, el lóbulo de la ínsula. Está muy cercano. Pero se encuentran separados por algunos elementos, como son alrededor o limitando la pared lateral del putamen o de este núcleo lenticular, encontramos la cápsula externa. A continuación vemos allí una extensión de sustancia gris que se denomina el claustro. Claustro. Y por fuera, acá, claustro o claustro. Y por fuera vamos a ver también una proyección, fibras de proyección que son las cápsulas extremas. Cápsula extrema. Y por último terminamos con una corteza que es sustancia gris, que es la corteza insular. Acá está, miren, el globo pálido externo, globo pálido interno, divide la cápsula interna, este complejo tanto caudado como lenticular, el brazo posterior de la cápsula interna y el brazo anterior del tálamo, también que se encuentra en una estructura que se encuentra mucho más profunda, más medial que las anteriores, y que se encuentra pues formando parte de ese diencéfalo que posteriormente veremos. Muy bien, esta es una pieza en donde vamos también a observar la estructura. Aquí encontramos el cuerpo calloso, los ventrículos laterales y tenemos acá al núcleo caudado, formando parte de esa pared lateral de los ventrículos y separados del otro grupo de núcleos, del núcleo lenticular, por el brazo anterior de esas fibras de proyección, que es la cápsula interna. Encontramos este otro grupo de núcleos, ¿verdad? Separados por estas fibras de sustancia blanca, que son los núcleos putamen y los globos pálidos, que en su conjunto se van a denominar o a reconocer como núcleo lenticular. Y acá miren ustedes cómo marca también incluso en las piezas anatómicas, está mucho más, coloreado el núcleo putamen, a diferencia de los globos pálidos que tienen pues una coloración más atenuada. Doctora, ¿y lo que dice el CBP? Abajo Brazo del posterior. Brazo A es comisura blanca posterior y comisura blanca anterior. Entonces, acá tenemos a la cápsula externa, ahí. Y el claustro, aquí no lo vemos, pero aquí está, porque no se lo observa muy bien. Pero entre cápsula extrema y cápsula externa va una porción de sustancia gris que se denomina el claustrum o claustro.
subyacente de la corteza insular. Y entre el lenticular y la cápsula, digamos, y la corteza insular aparece una porción de sustancia gris rodeada por dos porciones de sustancia blanca que son las cápsulas. ¿Okay? Acá tenemos el claustrum y aquí está la corteza insular. Bueno, esta es una resonancia en un tiempo T1 donde se ve bien la estructura anatómica y acá tenemos un corte axial de los ganglios en donde también vemos el músculo caudado, el músculo putamen. El globo pálido porque no se observa, digamos, no se lo está formado de mucha mielina y por lo tanto no toma una coloración como los músculos anteriores. La cápsula, miren ustedes, fibras muy mielinizadas, son fibras de producción, son axones, por lo tanto, miren la coloración de la cápsula interna. Y acá encontramos pues la corteza insular y entre estas dos espacios o elementos de sustancia blanca discurre la corteza de, digamos, la estructura del claustrum entre ambas. Muy bien, esta es otra coloración, digamos otra secuencia que es una secuencia T2. Aquí el líquido cefalorraquídeo va a estar bien hiperintenso, que se denomina blanco, se denomina en estas imágenes de resonancia como intensidades, y lo blanco es hiperintenso y lo oscuro, ¿verdad? Se llama hipointenso. Entonces aquí cambian la coloración, miren ustedes los núcleos como aparecen, el caudado y el lenticular, ¿verdad? Y la cápsula interna, miren ustedes cómo está la sustancia blanca, que es bien hipointensa, bien oscura. Muy bien, tenemos que también reconocer que a estas estructuras van a llegar fibras aferentes y también va a emitir fibras efferentes, como todas las estructuras que hemos estudiado. ¿Qué estructuras llegan al cuerpo estriado? A cuerpo estriado específicamente van a llegar a caudado y a putamen. Son los núcleos que reciben las aferencias. Y aquí van a llegar aferencias desde la corteza sensitivo-motora, del tálamo, también del tallo cerebral, de la médula espinal, y también va a recibir aferencias de las sustancias nerviosas, cada una con diferentes neurotransmisores. Desde la corteza cerebral van a llegar a estimular al cuerpo estriado el glutamato, a través de estas aferencias, también el tálamo, el glutamato, el tallo cerebral y la médula espinal, está la serotonina, y la sustancia negra pues va a estimular ese cuerpo estriado a través de un neurotransmisor importante que es la dopamina. De ese cuerpo estriado, porque dijimos que es el conjunto, ¿verdad?, de caudado más lenticular del cuerpo estriado, pero las aferencias llegan a caudado y a putamen. Y las eferencias salen del núcleo caudado específicamente de los globos pálidos. Caudado y putamen no emiten eferencias, solo globo pálido. Y el globo pálido, a través de qué? De este neurotransmisor, el GABA, ¿verdad? Acá, va a estimular, va a enviar eferencias directamente a la corteza cerebral o vía talámico a la corteza cerebral o a los núcleos también subtalámicos y también al tallo cerebral. Por algunas vías el globo pálido se comunica con la sustancia negra y con los núcleos subtalámicos dependiendo de la vía que ellos lleguen para regular los movimientos. En sí, los circuitos de los ganglios basales y las funciones de los ganglios basales que uno tiene que aprender es que ellos programan, ¿verdad?, y modulan el movimiento, al igual que lo hacía la estructura del cerebelo. El cerebelo coordinaba y mantenía equilibrio en los movimientos, la coordinación del movimiento, la precisión. Los núcleos de la base, lo que hacen ellos es la planificación y modulación del movimiento, haciendo que el movimiento sea mucho más positivo, no sea un movimiento
manera gradual. ¿En cuanto a qué? A velocidad. Ellos regulan la velocidad del movimiento. Si nosotros necesitamos un movimiento mucho más preciso, lo hacemos más lento. No podemos hacer con precisión un movimiento rápido. No nos va, ¿verdad? Ahora, con movimientos más lentos podemos precisar mejor la acción. Entonces, estos núcleos de la base nos dan eso, la velocidad del movimiento. Ellos van a excitar, ¿verdad? O a inhibir o desinhibir ciertos, digamos, acciones de la corteza o regulan la corteza motora, haciendo esto, haciendo más rapidez, teniendo más precisión o no necesitamos demasiada rapidez, lo hacemos más lento o más rápido, necesitamos trabajarlo más rápido. Entonces, ese es el papel, pero no solamente el papel motor de los núcleos de la base, sino que también nosotros tenemos que reconocer que ellos también, digamos, hacen otras funciones. Y por ejemplo, entre este digamos, triángulo que se forma entre los ganglios de la corteza cerebral, tanto en la base y tal, de manera recíproca, que cada uno de ellos recibe y se envía información, realmente se manejan muchas funciones. La más conocida es la función motora, es la más conocida. Pero existen otras funciones que nos ayudan mucho, como es la función cognitiva, en donde existe la función ejecutiva, la planeación, la atención, ¿verdad? También la parte oculomotora, el seguimiento. Esos seguimientos que hacemos en los campos oculofrontales también se deben a esto, ¿verdad? Al control que tienen también esos núcleos de la base. También, pues, a nivel órbito-frontal, lateral y el sistema límbico, nos regulan, ¿qué cosa? Las emociones, la motivación. Son centros que de pronto, pues, están muy coordinados con la, digamos, la recompensa. Por eso es que sentimos mucho cómo vivimos o cómo sentimos el placer, las emociones, las adicciones a las drogas, a ciertas sustancias específicas, a ciertos elementos, a ciertos gustos de ciertas actividades. Entonces, ellos nos regulan todas estas situaciones. Entonces, viene al caso de que ustedes no crean que solamente los núcleos de la base nos ayudan solamente a movernos, a regular el movimiento, no. Así como nosotros, digamos, conocimos que el cerebelo también está relacionado con la parte de emoción y con la parte de cognición, también los núcleos de la base también lo hacemos. La afectación de los núcleos de la base no nos dan debilidad igual que el cerebelo. No nos producen parálisis. Nos van a producir movimientos hipercinéticos o hipocinéticos. Rápidos, demasiado rápidos, sin control, desinhibidos, o muy lentos, muy inhibidos. Eso es lo que nos va a producir lesiones de los núcleos de la base. También nos va a producir, altera trastornos cognitivos, demencia. También trastornos en el seguimiento, lentitud en los seguimientos de los movimientos. No vamos a tener oculares, no vamos a tener esa rapidez, no van a estar más lentos en el seguimiento. También alteraciones, por eso vuelvo y repito, porque está coordinando mucho también con otras estructuras en el interior, ¿verdad?, del cerebro se encuentra. También esta situación de adicciones a drogas. Entonces, todo eso es muy importante. La parte emocional también rige, ¿verdad?, en cuanto a patologías de los núcleos de la base. También se encuentran, digamos, son a veces los primeros síntomas en aparecer los trastornos del ánimo, la depresión, ¿ya? Entonces, trastornos del sueño, trastornos depresivos, trastornos del olfato, que están relacionados también con este sistema límbico. Entonces, muchas alteraciones vamos a ver, no solamente una lentitud o unos movimientos alterados, ¿verdad?, o desinhibidos o excitatorios, no, sino va a haber algunas otras alteraciones que van en conjunto, nadie está por separado, todos se muestran en conjunto. Y tenemos que
conocer y la más conocida de todas estas vías, las que a ustedes se les indica, es la vía motora. Está recontra conocida y aquí tenemos dos vías. Una vía directa, que es una vía excitatoria, y una vía indirecta, que es una vía inhibitoria. Y aquí vamos a ver los elementos porque esto es muy interesante. Tenemos aquí que la corteza, ¿verdad?, envía sus aferencias hacia el cuerpo estriado, pero al mismo tiempo el cuerpo estriado por esta vía va a recibir una estimulación de la sustancia negra con unos receptores hacia el cuerpo estriado, que son los receptores D1. Los receptores D1, que son excitatorios. El cuerpo estriado entonces recibe estímulos de corteza y también va a recibir estímulos de la sustancia negra a través de los receptores D1. En esta vía directa participan este tipo de receptores. Va a llevar información hacia el globo pálido interno. Directamente llegan allá al neostriado, ¿verdad? Y lo recibe el globo pálido interno. Del globo pálido interno van a enviar las eferencias, digamos, porque ya dijimos que el globo pálido interno es el que envía eferencias de este cuerpo estriado hacia el tálamo, estimulando el tálamo a través de todas estas vías que están numeradas aquí, y del tálamo otra vez regresa la información a corteza, porque ya dijimos que los núcleos de la base modulan los movimientos. Entonces, recibe información de corteza y le llega ya modulada. Una pregunta, doctora. Dijo que la vía directa era excitatoria en todo momento. O sea, no... En todo momento es excitatoria. Yeah. Ajá. Y llega a corteza. Entonces, ¿qué elemento hemos encontrado? Corteza, el estriado, con la participación de la sustancia negra con receptores D1 aquí, D1. El globo pálido interno, esta es una vía directa, por eso se llama una vía corta. ¿Ya? Globo pálido interno, tálamo y corteza regresa la información, pero ya modulada, ya cambiada. La vía indirecta, que es una vía más bien inhibitoria, es una vía más larga. Esta vía va a partir también desde las aferencias que recibe el cuerpo estriado, desde corteza, ¿verdad? Pero esta vía recibe también estímulos, no sé por qué se ha cortado acá, estímulos de la sustancia negra, pero que va a estimular los receptores D2. Dopamina, pero D2. ¿Ya? Que son más bien, en lugar de ser excitatorios, son inhibitorios. De esta vía, ¿verdad?, van a llegar estas aferencias, son dos grupos de aferencias, desde corteza y de sustancia negra, van a enviar el mensaje al globo pálido, ¿verdad? Pero en este caso, al globo pálido externo. El globo pálido externo se encarga de enviar eferencias ¿hacia dónde? Hacia el núcleo subtalámico. Y el núcleo subtalámico devuelve a través del globo pálido interno hacia el tálamo. Entonces, aquí vemos participaciones de dos estructuras. El globo pálido 3, diríamos, ¿verdad? Uno, que es el cambio de receptores, ya no son de uno, sino de dos, que son inhibidores, ¿verdad? Son inhibitorios. Y segundo, el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Después de, digamos, implicar a estas dos estructuras, la vía otra vez retoma su curso. Globo pálido, núcleo subtalámico, globo pálido interno, tálamo, y otra vez regresa a corteza, provocando la inhibición de movimientos. Y es que en este equilibrio entre vía directa y vía indirecta nos manejamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Para regular los movimientos se activan estas dos vías. ¿Ya? Nosotros queremos movimientos más precisos, más estables, porque estas dos vías tienen que manejarse, activarse de manera equilibrada para lograr lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Entonces, las patologías, ¿verdad?, las lesiones de los núcleos
núcleo de las bases, nos van a dar diferentes enfermedades. Y así tenemos que las lesiones en el núcleo estriado, llámese cuál es el cuerpo estriado realmente, cualquiera de estos, ¿verdad? Sobre todo específicamente del núcleo caudado, nos da una enfermedad que se hereda, que es hereditaria, que es la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad que afecta allí el cromosoma 4, en donde hay alterada una proteína que se llama huntingtina, Huntington, nos va a originar a partir aproximadamente de los 30 años y algo más, alteraciones de movimientos involuntarios hipercinéticos, que son las coreas, con muecas mímicas faciales, empezamos con movimientos, ¿verdad?, corporales, y por último pues se agrega la demencia, depresión y obviamente pues la discapacidad del individuo que lo lleva pues a una mortalidad precoz, temprana. Se está trabajando en esta entidad tratando de reemplazar esta molécula, esta proteína, pero bueno, aún faltan pocos, aún no hay cura. Cuando se lesiona también el núcleo subtalámico, que ya dijimos no está en los núcleos de la base, pero que ya vimos la relación que tiene para en juego con esa vía indirecta. Si no hubiera núcleo subtalámico ni sustancia negra, no tendrían función precisa, estos núcleos de la base no pudieran funcionar. Entonces, cuando se lesiona el núcleo subtalámico también nos dan unos movimientos hipercinéticos. Se denomina el hemivalismo. El hemivalismo son movimientos mucho menos cortos, son más prolongados, más rápidos, más explosivos, ¿ya?, que las coreas. También encontramos que digamos, degeneración o muerte celular en la sustancia negra, en esas células que están cargadas de dopamina, realmente van a llevar a una enfermedad que es muy conocida, muy frecuente, que es la enfermedad de Parkinson. No hay producción, se mueren de manera, hasta la fecha no sabemos por qué lo hacen, porque inicia esta enfermedad, se dice que inicia desde hace mucho tiempo, muchos años antes que la clínica se presente en los pacientes con Parkinson, y lo primero que presentan son síntomas no motores de los núcleos de la base: pérdida de olfato, trastornos depresivos, faltas de sueño, ¿verdad?, ciertos trastornos impulsivos, ¿verdad?, el impulso de conducta, antes de que se presente la enfermedad clásica de la enfermedad de Parkinson, que es la bradicinesia, esa lentitud, ¿ya? Esto es el antagónico de las dos anteriores, porque son hipercinéticos, y como patrón, ejemplo o típico de lesión hipocinética es la enfermedad de Parkinson. Entonces va a existir una lentitud en realizar los movimientos, son más lentos. Hay alteraciones del equilibrio, la marcha muy encorvada. La marcha va a ser en pasos muy cortitos, muy pequeños. Va a haber rigidez, el tono va a estar aumentado. Puede existir un pequeño temblor también de reposo, muy característico de la enfermedad, ¿ya?, además de todos los síntomas no motores que ya hemos hablado. Y bueno, y por último, el núcleo accumbens. Realmente acá se lo menciona, también ustedes lo van a leer, lo deben haberlo leído en el capítulo del núcleo de la base, que se lo menciona al núcleo accumbens, que está localizado entre el putamen y el caudado. Allí debajo, un poco anterior inferior, está localizado la accumbens. La accumbens tampoco corresponde al núcleo de la base, a pesar de que está allí adyacente, y corresponde también al sistema límbico, sistema de recompensa, y la lesión del núcleo accumbens nos da esta patología de esquizofrenia. Muy bien, vamos a leer este caso clínico. A ver, chicos, Julio. No sé. Ya me dice la constante en ese clínico. A ver. Yo. Una mujer de 63 años consulta por un cuadro clínico de 2 años de evolución con temblor en brazo y pierna derecha. Cuando tenía sus brazos en reposo, además refería
recuperación de la agilidad para movilizarse. En el examen físico se aprecian cara hipomímica, marcha lenta con pequeños pasos, encorvada hacia adelante con temblor, cuentamonedas en mano derecha, el tono muscular estaba incrementada, fuerza muscular conservada, movimientos finos disminuidos en mi cuerpo derecho. Se le realizó imágenes de cerebro y examen de sangre que fueron normales y se inició tratamiento con levodopa y la paciente mejoró notoriamente sus síntomas. Tiene Parkinson. Parkinson. Es un trastorno hipocinético de núcleos de la base. Y antes, como de acuerdo a la evolución del cerebro, pues esto es una de las estructuras motoras que, además del tronco cerebral, de la médula espinal y del sistema límbico, los núcleos de la base fueron uno de los primeros que empezaron a funcionar en las especies. Entonces, posteriormente fueron, digamos, no reemplazados, sino, digamos, la parte motora más bien tomada a cargo a través de la vía piramidal, que creció mucho en las especies, nosotros humanos. Entonces, por eso es que esta vía también, que ya no se la denomina esto, sino se la conocía antes como vía extrapiramidal, fuera de las pirámides, ¿no? Los núcleos de la base. Sí, este es un ejemplo de enfermedad de Parkinson y esta es justo la descripción típica de un caso de Parkinson, ¿verdad? Ya tiene un tiempo, 2 años de evolución, el temblor siempre, casi siempre, la enfermedad de Parkinson empieza en un hemicuerpo, ¿verdad? Casi siempre el inicio va a ser en algún hemicuerpo, derecho o izquierdo, y posteriormente ya toma el otro hemicuerpo, se generaliza conforme el tiempo evoluciona. También puede ser que empiece con un pequeño temblor, con rigidez o bradicinesia, dependiendo de la dominancia del síntoma. Se dice que el paciente con Parkinson va a tener más demencia o menos demencia. Aquel paciente que es muy tembloroso va a afectar menos o va a tener menos presencia de demencia que aquel paciente que está más rígido o que está más lento o predominan estos otros dos síntomas. Por otro lado, pues aquí el temblor, también la característica del temblor es un temblor que se presenta en este grupo de pacientes no en cualquier momento, justo cuando está con sus manitos o está relajado o está calmo, digamos, está en reposo, está quieto, con sus manos quietas, no en postura ni tampoco en acción, sino cuando estoy en reposo, tengo mis manos quietas, ¿verdad? Porque también pueden afectar las piernas estos pacientes. Dice que bueno, cuando tengo mis pies quietos, o mis piernas, o mis manos quietas, se presenta como por eso dice, un temblor como cuenta moneda, porque hace esto. Ustedes van a ver que los pacientes van a hacer esto. Están así, pero es acá, ¿no? Y mientras más de pronto están más nerviosos, más tensionados, pues más evidente se hace también. Pero se hace más evidente que después, obviamente, cuando se tranquiliza el paciente, pues llega a su fuerza. El tono está incrementado, la fuerza muscular, y este es uno de los datos que yo ya he venido diciendo a ustedes, la fuerza muscular está conservada, a pesar de que el paciente, la queja del paciente diga, me siento débil. Pero débil lo asocia es por la lentitud que tiene de los movimientos, porque no tiene la agilidad que tenía antes. Entonces puede ser que ellos se quejen de debilidad, pero cuando hacemos las pruebas de fuerza muscular, el paciente tiene muy buena fuerza, porque aquí no tiene que interrumpirse, es interrumpida la fuerza muscular. Los núcleos basales no tienen relación directa con la vía piramidal o con la corteza motora, ¿verdad? Ellos envían comunicación. Y hablando de movimientos, ¿qué es un movimiento coriforme? El movimiento coriforme es esto, movimientos gestuales involuntarios, O sea, hipercinéticos. de la nada estoy diciendo. Pero eso es tic. O sea, Pero son gestos, no mímicas, son movimientos que empezamos a encorvarnos. ser más, hacer todo. más compuestos. Sí, correcto. Y perenne, ¿no? Se calman con el sueño, igual que otros temblores. Los núcleos de la base, digamos, afectaciones suelen calmarse con el sueño, no aparecen durante el sueño.
pero durante el día pues sí. Y lo típico de esta enfermedad es que cuando nosotros revisamos no hay ningún marcador biológico para la enfermedad, ¿verdad? Ahora están apareciendo algunos PET scans, han aparecido algunas sustancias que podemos nosotros usar, la sinoclinopatía, porque esto es una enfermedad que podemos usar también. ¿Cómo está esa dopamina en la sustancia negra a través de los PETs? ¿Verdad? Pero no hay un marcador biológico, es decir, una sustancia, a diferencia ya del Alzheimer, que hay marcadores biológicos, séricos, y también el líquido cefalorraquídeo. Esta enfermedad pues aún está en esos avances. Entonces, lo general, el examen de sangre con la analítica sanguínea y las imágenes, las neuroimágenes van a ser normales. Porque también, no todo aquel que vemos lento, al que vemos con alteraciones en la marcha, caídas, ¿verdad? Rigidez, lentitud, es enfermedad de Parkinson. Hay muchas afectaciones que pueden manifestarse como la enfermedad de Parkinson, pero que no son Parkinson. Y pueden deberse a otras estructuras, lesiones estructurales, tumores, infartos cerebrales, inflamaciones que se implican y medicamentos que nos puedan originar el mismo cuadro. Entonces tenemos que ser muy acuciosos y por eso el sentido de las imágenes. Imágenes en 3 Tesla, que solamente aquí, no quiero hacer cuñas, pero solamente aquí tenemos un aparato, 2 aparatos resonadores que son 3 Tesla. Podríamos ver una disminución de la intensidad, digamos, de la coloración de la sustancia negra, los nigrosomas, que se denominan en imágenes, nigrosomas. Entonces vemos la intensidad de resonancia o coloración de esta estructura de la sustancia negra. Pero bueno, este no tuvo ninguna alteración. Y la otra cosa que uno sabe registrar o uno puede dar, ¿verdad? Cuando ha descartado algunas otras causas secundarias, ¿verdad? Y esto es una causa primaria, ¿verdad? Esto es idiopático primario. También hay un Parkinson familiar que se hereda, pero es el mismo. También pruebas con la medicación, prueba que se da que es diagnóstico terapéutico, que es con la levodopa. ¿Cuán mejora el paciente, ¿verdad? Con este tratamiento? Si este paciente se le administra la levodopa, es como que nosotros estuviéramos administrando dopamina externa, ¿verdad? Va a mejorar su sintomatología. Pero bueno, ojo con eso también, porque en algunas ocasiones mejoran ciertos síntomas Parkinsonismo plus, que no son Parkinson, es bastante complejo todo, ¿no? Pero posteriormente, otra vez, puede ser que no tenga ningún efecto. Pero la mayoría de las enfermedades de Parkinson van bastante bien en los primeros años con esta medicación. Bueno, aquí tenemos otro caso clínico, alguien que lea. O no sé quién dice, Una constante universal se ha creado en esta clase. vas a tener que pedir un punto a cada uno de tus estudiantes. Un punto menos para todos y un punto más para Julio. A ver, un hombre de 65 años con VIH positivo comenzó a tener movimientos involuntarios del lanzamiento del brazo y la pierna derecha, que empeoraron progresivamente en el transcurso del mes, presentando dificultad para caminar y el uso de la mano derecha. En el examen presentó continuo aleteo salvaje e incontrolable de movimientos circulares del brazo derecho y movimientos espasmódicos ocasionales de la pierna derecha, con marcha inestable, caída hacia la derecha. El resto del examen fue normal. Puede ser válido de múltiple. Ajá. Sí, múltiple. Este es un epivalito. Me sabía Y este es el núcleo subtalámico. Sí, es una lesión del núcleo subtalámico. Como es izquierdo, su afectación es derecha. Por eso es muy frecuente una toxoplasmosis, ¿verdad? En los pacientes de VIH, que puede, sobre todo afecta mucha afectación tiene en los núcleos de la base. Tuberculosis o toxoplasmosis, sobre todo específicamente. Toxoplasmosis. Así que bueno, miren, entonces esto es una afectación del núcleo subtalámico.
hipotalámico y sobre todo pues estos movimientos involuntarios también hipercinéticos, Huntington, pero a diferencia, porque estos son mucho más, digamos, rápidos, más amplios, un rango. La Corea es mucho más estrecha, con un rango menos, ¿verdad? Empezamos a hacer movimientos, gestos y todo, pero estos tienen un rango más amplio de amplitud, ¿verdad? Entonces son más violentos, como que sacan la mano, joden, es bastante incómodo obviamente para los pacientes. Ajá. Vamos a hacer un pequeño receso para empezar con sustancia